en este libro de Una ballena es un país, hay un poemita que se llama Teoría del caos, que son una serie de postulados, y en el postulado 14 hay uno que a mí me gusta mucho, que dice básicamente: Wittgenstein dijo que no podríamos entender a los leones aunque ellos pudieran hablar, ¿no? Entonces, como partir de esa imposibilidad, eh, pero sí interés sobre pues las otras maneras de existir en el mundo, creo que era una necesidad que había y que pues ahora el mercado editorial está aprovechando de alguna manera. Hola, bienvenidos a Somos Historias, el programa de Casa Macondo, donde nos juntamos a hablar de lo que pasa en esta casa. Y hoy, a quienes han seguido nuestros programas, quizás les parezca que tengo muchas caras nuevas, excepto la mía, porque este programa es especial, porque tiene que ver con un especial de Casa Macondo, el de los 50 mejores libros de 2024. Casa Macondo tiene 2 años, ya casi 2 años de haberse creado, y desde su primer año de creación, por iniciativa de Christopher Tibol, que es nuestro editor general, en ese momento no está en la edición general, este año sí, y desde el año pasado nos propuso hacer la lista de los 50 mejores libros del año. El año pasado eso fue una labor maratónica que hizo Christopher, se logró en ese momento con el apoyo del Ministerio de las Culturas, y este año pues obviamente no queríamos que eso fuera una única edición del especial porque queremos que también sea un sello de la casa, pues nos metimos de nuevo en esta labor. Christopher se echó al hombro este especial y aparte del Ministerio de las Culturas logró además sumar otros patrocinadores, otros aliados de este especial. Se los va a mencionar el Ministerio de las Culturas, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, el Instituto de las Artes y Artes de Bogotá, OCATI, el Fondo de Cultura Económica y la Asociación Colombiana de Libreros Independientes. Con ellos hicimos posible este especial y con 91 personas de todo este gremio editorial que se sumaron con sus votos sobre sus lecturas del año. Ese grupo de 91 personas incluye libreros, editores, escritores, correctores de estilo, toda la manada editorial. Y quiero aclarar que cuando menciono los escritores, son escritores que no publicaron este año. Es una política del especial, porque pues obviamente uno vota por el libro de uno, o no, pero la idea era que no fueran autores publicados este año. Y también, por ejemplo, yo tengo un libro reciente, pero también es algo que decidimos desde la casa, es que los libros de los miembros de Casa Macondo no entren al especial, pues porque es como nosotros ahí sumándonos, no hay necesidad. Es mejor darle espacio a muchas más producciones literarias que ha habido en el 2024. Entonces voy a dejar de hablar tanto, yo hablo mucho, así que yo les voy a pedir a mis invitados que hablen más, porque yo paso el programa una hora entera, yo hablo todo el día sola con mi perro. Entonces voy a presentar a quienes me acompañan. Estoy con Lucía Vargas Caparrós, Catalina Navas, Juan Esteban Villegas Restrepo y Alberto Gómez. Ellos hacen parte del grupo de las personas que escribieron reseñas en algunos de los seleccionados por categorías. Aquí tengo novela, poesía y reedición. Entonces quiero que ustedes mismos se presenten, digan quiénes son, a qué se dedican y por qué hacen parte de la manada, como le digo yo, de la manada editorial. Empezamos que Lucía, ¿cómo vas? Contanos quién sos. Bueno, buen día a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Catalina, gracias a Casa Macondo también. Bueno, yo soy Lucía Vargas, argentina. Estoy radicada en Colombia, en Bogotá, hace ya 9 años. Soy docente, soy tallerista, soy mediadora de lectura, fui librera, fui parte de una distribuidora, estuve como en todos los eslabones de la cadena del libro y me gusta mucho también poder compartir hoy, esta mañana con ustedes. Y bueno, no sé, ¿qué más contarte?
Vengo acá a Ahí hablar de poesía, básicamente. exacto. Catalina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Catalina Navas, soy escritora. Muchas gracias también a Casa Macondo por haberme invitado a reseñar uno de los libros, de los libros más chéveres que creo que yo leí este año. Me alegra mucho también además estar hablando con ustedes y tener estos interlocutores. Soy escritora y estoy a cargo de los programas de formación en el IDARTES, en la Gerencia de Literatura. Alberto. Hola a todos, yo soy Alberto Gómez, soy uno de los libreros de Wilborada 1047. Llevo ya unos cuantos años en el oficio y pues nada, muy contento de estar aquí para hablar con ustedes. Nada, gracias. Juan Esteban. Muy buenos días para todos, un cordial saludo desde Medellín. Mi nombre es Juan Esteban, soy docente universitario en el programa de estudios literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana y pues, ejerzo también como crítico literario en algunas revistas, tanto académicas como de divulgación cultural en el país. Muchas gracias a Catalina, a Christopher por siempre tenerme en cuenta y desde luego a Casa Macondo por darme el honor de poder reseñar la primera edición de La Vorágine, que tanta laraca en el buen sentido de la palabra le hicimos este año. Bastante, bastante. Yo por aquí tengo en mi biblioteca la colección también que sacó el Ministerio de las Culturas con los 10 volúmenes. Y pues bueno, entonces les cuento que el especial de los mejores 50 libros del año, como les dije, es la segunda edición que hacemos, tiene las reseñas por varias categorías. Tenemos novela, no ficción, cuento, poesía, novela gráfica, infantil, reedición y académico. Con base en los votos de las personas, de los jurados, elegimos en estas categorías un grupo muy, muy selecto de obras, como lo que dice Catalina, que dice que es lo mejor que ha leído este año, y yo creo que a muchos nos pasó por ahí la lectura, no solamente del libro que reseñamos, sino de muchos de los libros que llevamos, y es que la lectura trae, yo creo que más satisfacciones que desengaños. Hay libros que no deja quizás tirados, yo no soy capaz, pues, tengo mis obsesiones, pero es más lo que a uno lo enriquece y lo llena. Y bueno, pues como somos de esta área de la literatura, de los libros, de las artes, estamos muy como unas esponjas con lo que leemos. Entonces, qué bueno que nos pasaron estas lecturas y que nos juntemos para hablar de ellas. Yo quisiera, estamos, como les dije ahorita, aquí tenemos 2 reseñas de novela, 2 de reedición y una de poesía. Quisiera empezar con Lucía Vargas leyendo su reseña del libro de Frank Baez. Dale, a ver. El libro que reseñé es Desarmando la biblioteca de mi padre, que es el último libro que sacó Frank con el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Dice: los 40 poemas de este libro parecen estar unidos por un mismo hilo, un hilo de lana cruda con el que algún gato podría jugar durante horas, un hilo imperfecto, áspero, como la vida misma, en el que podrían hilvanarse estos 40 poemas al igual que las 4 décadas recién cumplidas, porque los 40, ásperos e imperfectos, llegan con cierta nostalgia y ciertos achaques, demostrando que hay algo más frágil que el cuerpo. Baez explora esa fragilidad y se anima a desentrañar el hilo. Lo desmenuza hasta sus fibras más delicadas, buscando con desesperación animal, más aún cuando la muerte da pelea. Así parece ser este juego de tira y afloje entre lo que es y lo que ya no es más, y la memoria en el medio, como la gran aliada del deseo de retener. Los libros de la biblioteca del padre podrán ser embalados en cajas. Todos esos volúmenes que fueron deseados y amados y que no volverán a ser leídos con la misma entrega y el mismo entusiasmo. Pero el padre jamás dejará de estar.
Lucía, ¿este libro para esta reseña ya lo habías leído o te llegó como asignación para reseñarlo o ya te habías acercado a la obra de Frank Baez? Sí, sí, yo ya me había acercado, conozco la obra de Frank porque además es un amigo muy querido y es un escritor que he admirado de mucho antes, por supuesto, de conocerlo en persona. Y bueno, me llegó el libro antes de la propuesta porque fui a la presentación que él hizo en Bogotá cuando vino especialmente de Santo Domingo para presentarlo. De hecho, lo presentó en la Feria del Libro de Medellín, en la Fiesta del Libro y la Cultura, perdón. Y después hizo las presentaciones en Bogotá, en el festival de... ay, no me puedo acordar, Catalina, ayúdame, ¿cómo es? ¿Leer bajo los árboles? No. ¿Cómo se llama? Lectura bajo los árboles. Bajo los árboles. Eso, gracias. Lectura bajo los árboles. Sé que estuvo ahí conversando y leyendo también algunos de sus poemas, de este libro en particular. Y bueno, y presentó en Garabato Libros, que es una librería independiente también en Bogotá. Hizo la presentación creo que con Cote Barraibar, si no estoy mal. Y fue una presentación maravillosa. Él tiene una manera de leer muy especial. Entonces fue importantísimo poder estar en la presentación porque escuchar a Frank leer sus poemas, no sé, tiene otro impacto, ¿no? Uno puede leer el libro, por supuesto, y sentir el ritmo, la musicalidad, y envolverse y empaparse de todo lo que es la poesía de Frank, pero escucharlo a él leer es una experiencia única, maravillosa. Entonces, claro, es algo como lo que pasa en el Festival Internacional de Poesía de Medellín, o pues o me imagino que en otros festivales también, que obviamente cualquier lectura en voz alta tendrá la intencionalidad de quien lee, pero cuando uno lo lee, lo escucha de su autor, ahí es como una revelación de la verdad, porque no puede ser más genuino. Y bueno, y Frank tiene además ese reconocimiento de cómo asume esas lecturas de su obra. Entonces sí te entiendo muy bien cuando haces ese hincapié ahí en oírlo a Frank. Imagínense que en este especial de este año, en esta selección de los 50 libros, hubo, no sé si sorpresas, pero hubo hallazgos interesantes y muy celebrables. Uno es que hubo muchas mujeres en el top, o sea, el top 5 de la selección fueron mujeres, pero además hubo mucha poesía, que para mí eso es algo de celebrar porque la poesía ha sido un género, digamos que de nicho o muy especializado, pues porque para mí pues, la poesía es un arte mayor, no cualquiera pues va a escribir poesía y a muchos autores de prosa, cuando se les pregunta por poesía, de hecho dicen, no, yo por ahí creo que o no entraré o tendré que prepararme mucho. Entonces, para mí es muy valioso que en este especial hubiera tanto voto hacia la poesía. De hecho, el libro más votado, el de Andrea Cote, entonces, Mujer y Poesía, es muy agradable para mí encontrar esto, porque creo que vuelve otra vez a inundar la poesía, no solo el gremio, sino a los lectores. Quisiera que continuara Juan Esteban para que hagamos así como saltando de géneros. De una categoría a otra. Bueno, Vale. yo no lo de géneros porque si no por mí, pues como que, no sé, creo que lo haría como al azar, pero sí, vamos a, ya que ustedes están en la mitad los dos hombres, entonces vamos a ir mujer, hombre, así. Está bien. Dale, Esteban. Muy bien. Me correspondió entonces, como les dije, la primera edición, valga la redundancia, de 1924 de La Vorágine, que estuvo a cargo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, particularmente con sede en Bogotá, bajo la coordinación de mi gran amiga Ginette Ardila Ariza. Entonces, procedo.
Zambullirse en la edición primera de una obra con tanto espesor ético y estético como esta es acercarse a esas primeras intuiciones por medio de las cuales Rivera, tácticamente parapetado en la ampulosa y al tiempo desvencijada voz de Arturo Cova, quiso captar la esencia del drama humano, sociocultural, económico y ecológico con el que Colombia y la región le dieron cruenta bienvenida al siglo XX. Tristemente atenuadas por su autor en ediciones posteriores, dichas intuiciones reverberan a veces en el plano rítmico, sígnico y ortotipográfico del texto, pero también en el semiótico, como en efecto ocurre con las tres fotografías que a manera de gozne entre lo real y lo ficticio encabezaron en su momento la edición de la editorial Cromos. A este ejercicio cuidadoso de restitución editorial le acompaña también, y a manera de cierre, un compendio de ensayos que desde diferentes coordenadas disciplinares refrescan la discusión crítica y teórica en torno a la novela y la literatura colombiana en general. Corren otra vez los tiempos de los Barreras, los Lesnos, los Funes y los Cayenos. Importan por eso las formas originarias a través de las cuales quiso Rivera tallar su rabia y desconsuelo. Bien decías al principio en la presentación, creo que hemos tenido de la vorágine bastante este año, pero yo creo que la vorágine no hemos tenido suficiente desde su primera edición. Ha sido una obra que aunque se lee en los colegios, que ha sido difundida, creo que no ha sido encarnada como la realidad relata. ¿Cómo ves tú que ahora, con este aniversario, se haga ese esfuerzo en que Colombia reconozca lo que fue la violencia del caucho, el exterminio, el genocidio, desde la academia y desde la literatura? ¿Cómo lo ves? Mira, yo quisiera comenzar contándoles muy brevemente una anécdota de este semestre que finaliza aquí en la universidad. Impartí un seminario de literatura colombiana y desde luego la segunda lectura que hicimos fue La vorágine, y parte del ejercicio que hicimos también con los estudiantes en su momento fue de contrastar las diferentes ediciones. Cuando a veces leíamos pasajes en voz alta, comenzamos a notar que habían, digamos que, incongruencias entre las muchas y diversas ediciones que tenían los chicos en el aula. Y en ese sentido, pues yo creo que ahí valdría entonces la pena rescatar la importancia que tiene este trabajo que llevaron a cabo en la Facultad de Ciencias Humanas, porque yo creo que más allá de que todos tengamos o no conocimientos muy generales, o en algunos casos también exhaustivos sobre la novela, pues uno nota también que en esta primera edición hay muchos elementos que no están en las posteriores y que, pues por un lado, deben aducirse al hecho de que el mismo Rivera quiso o sucumbió más bien ante la presión en su momento de descabezarlos en decasílabos, como bien señalan los editores, pero por otro lado también, pues yo creo que la crítica en su momento no logró, y esto lo dicen también en el prólogo a la edición, no lograron entrever que quien estaba hablando era pues un poeta impenitente, es decir, un poeta que mentalmente estaba desvariando y demás. Entonces, claro, esa manera en la que Rivera en un inicio quiso captar la voz de Cova no debió leerse única exclusivamente como algo extraliterario o más bien extra estético, sino que corroboraba o más bien tributaba a lo que el mismo Rivera estaba buscando al interior de la misma obra. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que para valorar una vez más la importancia de esta edición, y yo creo que las épocas actuales permiten crear un horizonte de lecturas que, si bien difiere mucho del original de hace 100 años, sigue, no obstante, reverberando en múltiples y diversos aspectos con respecto a cómo estamos construyendo nación y cómo nos estamos relacionando con la naturaleza. Entonces, yo pues valoro mucho esta edición, y que sea también una publicidad pagada para que las personas se sumerjan y se zambullan, como digo yo, en este texto que en múltiples, insisto, y diversas maneras, en algunos casos incluso aparentemente imperceptibles, crean otra sensación de lectura, ¿no? Claro que sí, no sé si de pronto, recuerden que les dije que esto es para meter la cucharada cuando quieran, si de pronto Catalina, Lucía o Alberto quieren intervenir, o pues en la lectura de cada uno, adelante, eso ahí abre el micrófono y de una.
A mí hay otra cosa que me pareció divina también de esa primera edición de la que habla Juan Esteban y es la inclusión de las fotos. Para los lectores que no se han animado a tener esa primera edición, en la primera edición había unas fotos en las que Rivera parece que se había tomado unas fotos a sí mismo, mira, ahí las está mostrando Juan Esteban, buenísimo. Y en la novela pone Arturo Cova en medio de la selva, el cauchero Clemente Silva, pero pues eran como fotos de su trabajo como funcionario. Y lo criticaron un montón por eso, pero pues a mí, digamos, era un gesto que hace 100 años, como ese juego con la realidad y la ficción, pues es una maravilla, me parece a mí. Y es impresionante que hace 100 años no hubiera habido como lectores para recibirlo y ahora sí, me parece que es una cosa bellísima que trae esa edición que dice. Yo concuerdo plenamente con Catalina, creo que es un gesto muy, muy de vanguardia en su momento, el de ya incluso antes de uno comenzar a leer el texto, ya el libro, la novela como material, como objeto, te invita como a evaporar un poco esas fronteras entre la realidad y la ficción, más cuando, como bien decías tú, Catalina Navas, el pie de página de la primera foto es el mismo Rivera haciéndose pasar por Cova, ¿no? Entonces me parece muy interesante ese juego de enmascaramientos y de transvestismos fotográficos, si se me permite un poco la expresión, para desde allí lograr cimentar o captar más bien la atención de los lectores que quisieron en su momento concebir a Cova como alguien de carne y hueso, valiéndose de la figura del mismo Rivera, ¿no? Pues sí, tenemos entonces, gracias a este aniversario, la posibilidad de saldar esa deuda con la vorágine y con el mismo Rivera. Y en esas dos temáticas de la violencia y de lo ambiental y de la naturaleza, darnos la posibilidad de repasar los discursos actuales y de las realidades políticas y ambientales en Colombia. Creo que esto demuestra, la vorágine demuestra que la literatura no se queda en una época, si bien cambian los estilos, las maneras, las culturas, pues lo construido a través de la palabra se va a poder trabajar en la realidad actuales contemporáneas en cualquier momento. Pues Catalina Navas, es tu turno. Vamos entonces a pasar a novela. Yo quiero decir algo antes de que Catalina lea su reseña, y es que yo estuve haciéndole ojos a la reseña de Troika. Estaba así como, yo quiero Troika, pero pues finalmente tuve otra elección que se las contaré más adelante. Entonces, tengo muchas ganas de que nos leas tu reseña. Ya nos cuentas, Catalina. Bueno, esta novela cuenta la historia de Francisca y Troika, una empleada doméstica y una perrita, que en su desencuentro conducen a la narradora al duelo, la frustración y la injusticia. Troika no es una novela complaciente, no evade la dificultad ni construye personajes ideales, trabaja sobre las identidades complejas. La narradora no ajusta cuentas, busca entender. En esta búsqueda, Isabel Zapata despliega sus habilidades de poeta y nos entrega a los lectores un lenguaje de gran belleza que no señala, sino que rodea. Es la potencia de la poesía. Nos responde, comparte la pregunta con los lectores. Nos hace parte del dolor humano y animal, expande la experiencia lectora. Troika como objeto es también un alivio. Pueden las editoriales, por favor, imprimir en este maravilloso papel que no se pone amarillo ni se llena de ondas por la humedad del trópico. Pueden los libros volver a tener como Troika márgenes amplias para hacer notas que no parezcan hechas por un duende minúsculo. Es que yo estoy súper brava con que últimamente el papel es de muy mala calidad. Yo no sé qué dirá Alberto, que es librero, y sí que tiene libros en las manos todo el tiempo, pero Alberto, ¿a ti no te parece que el papel últimamente en el que se imprimen los libros es una cosa espantosa? Están retomando ahorita, digamos, porque hace un par de años, durante pandemia, sí era una vaina horrible, era casi que papel periódico, pues son libros. Claro, había escasez de papel, había todo el tema de los buques, todo el tema del transporte, pero poco a poco volvemos a ver ejercicios estéticos en la impresión de los libros, cosa que igual que Catalina agradezco un montón.
A ver, un Sí, son libro. como unos papeles sexys, porque son hasta todos transparentes, No, como... es horroroso. Les pega a uno una cosa de estas, yo no sé cómo les pega a uno una cosita de estas y queda Cortar la todas las mitad letras, del... queda el libro ahí. Como si alguien de alguna editorial nos ve, por favor, impriman en papeles mejores. Pues es que miren que, es que no lo tengo acá a la mano, pero en la anterior grabación son historias que estábamos hablando también de libros, por una columna de opinión que hizo José Alejandro Castaño sobre un librero callejero en el Parque Bolívar de Medellín, y tomaba esa frase de que uno de los libros que lee y la complementaba con que, y las ediciones en las que los lee. Yo les aproveché, pues les mostré los libros que tengo en mi mesa de noche, con mis libros de mi vida, y entre esos tengo una edición de Ana Karenina, pues porque mi escritor favorito es León Tolstoy y es mi obra favorita, y es como el libro que conseguí, que quería tener como altar de esa foto, así como pues en muchos lugares hay una Biblia abierta, pues mi libro es este y es una cosa gigante, pero es eso, o sea, es como Christopher en ese programa hacía una defensa muy apropiada del libro de bolsillo, que es este libro que uno dobla, lleva, coge, yo le decía que es este libro mochilero, pero también el libro como objeto, el libro que uno aprecia tener en sus manos, esas estéticas, como les mencionaba Alberto, de los libros, porque la estética es eso, la estética no es lo bello, sino el sentir, o sea, es como nos, pues, la mano, cómo llega a nuestro sentir este objeto. Amo de esa reseña de Catalina, aparte pues de lo que nos habla de Troika, es como ese llamado, ese jaloncito como, por favor, o sea, porque también la lectura, aparte de su contenido, te pasó por el hecho de tener un objeto que te hacía sentir bien en tus manos. Y bueno, yo te decía lo de Troika porque es que estoy obsesionada leyendo libros de perros y quiero leer todas las obras. Esto surgió a partir de El amigo de Sigrid Núñez, y si tienen perro, por favor no lo lean, mentiras, léanlo, pero tienen que tener firmeza para leer ese libro. Pero o sea, a mí me enloqueció. Y entonces a partir de ahí yo quería solo leer perros. Pues leo de todo, pero entonces cuando Christopher me plantea la posibilidad entre Troika y el que reseñé, yo era como, y yo no, bueno, está bien, voy a ceder, como para no estar tan monotemática. Eh, pero obviamente sí, ese está dentro de la lista, porque es que esta lista sirve para eso, para pegarse más antojadas. Yo tengo aquí pues, una de mis bibliotecas detrás, créanme que ahí casi todo está empacado, porque yo compro lo que no me leo, yo soy un ser que no puede pasar por librerías, entonces estas listas a mí me hacen bastante mal. No, pero pase, pase. A mí me encanta Wilborada, no sé si Juan Esteban Lucía, pues Lucía estuvo radicada en Colombia, en Bogotá, o en dónde, o en Medellín. Sí, en Bogotá. Sí, sí. Te pasaste por Wilborada. Claro, obvio. Y Juan Esteban se ha pasado por ahí. Primera vez que escucho, de hecho, de la... Ah, no, tenés que ir porque Tenés que venir, tenés que venir. Contales a Alberto la historia del número. Es que eso es Sí, maravilloso. cuéntenme el chisme, porfa, para que me animen. No, esa es una historia larga que nos puede llevar aquí más de 10 minutos, pero básicamente para resumir, el nombre de la casa está dado por una coincidencia y es el número de la fachada de la librería. Cuando se le estaba buscando nombre, pues no, digamos que no se encontraba el adecuado, y la dueña siempre ha tenido como una fascinación por lo medieval. Se fijó en la dirección, calle 71, 1047, empezó a asociar 1047, 1047, medioevo, y se puso a buscar qué había ocurrido ese año, y se encontró con la historia de una mujer que vivió en el año 900 y pico, que era una especie de asceta de origen noble, medio monja, lo que llamaban reclusas, es decir, mujeres con una inquietud intelectual muy amplia que deciden dedicarse a la vida religiosa para poder desarrollarla, porque por fuera podían ser consideradas brujas. El caso es que esta mujer tenía sueños proféticos, tenía un sueño muy importante y es el que van a venir los húngaros a tomar la abadía del pueblo en el que vive, que es el cantón suizo que se llama San Galen. Le creen el sueño, sacan el tesoro cultural de la abadía, mueren en la toma, y lo importante viene en el 1047. En ese año hay cambio
de papado, hay cambio de las reglas de canonización y ella se convierte en la primera mujer canonizada por el rito actual del Vaticano, pero además por el acto heroico de la abadía, la nombran patrona de los bibliófilos, bibliotecarios, a nosotros nos gusta decir que libreros y demás. Entonces ahí se crea como un pequeño misticismo, se dice este va a ser el nombre de la librería y ya, esa es la historia haciéndola muy rápida, como para no... Muy bacán. Gracias por el dato. Ya lo tengo aquí en el radar. Eso, para que vaya y se toma foto, la publica y todo. Exacto. Y se llena el libro, Eso, pues, o sea, también. completamente con maleta adicional para que vaya Total. lleno de libros de Wilborada. Muchas gracias. Wilborada siempre ha sido, pues, una de las librerías queridas, yo creo que de todos y también de Casamar. Yo sé que Cristo prefiere Wilborada. Eso sí. Alberto, pues ya que estamos con Wilborada, pues hablarnos de tu reseña, también en reedición. Bueno, a mí me tocó reseñar otro libro de Isabel Zapata, eso me llama la atención que tiene dos libros en este pequeño conversatorio, y es el de Una ballena es un país, que en Colombia lo editó a comienzos de años, una editorial independiente muy bonita que se llama Pequeña Bestia, que además yo creo que toma su nombre de pues este libro que fue publicado originalmente hace unos años, creo que por Almadía, también en una edición muy bonita. Y nada, primero quería contarles como qué ocurre en la librería cuando Christopher nos pregunta cuáles van a ser los libros del año. Digamos que no es una decisión propia de Alberto Gómez, dijo los mejores libros fueron estos, sino que hacemos como un consenso colectivo, cada uno hace su propio puntaje de libros, vamos sumando y ahí, y este quedó y fue propuesto en la lista. Hacer una reseña de este libro es algo muy difícil porque Isabel Zapata tiene un prólogo maravilloso donde explica realmente qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere hacer y qué es lo que le va a presentar al lector, pero digamos que a uno como lector sí le deja muchas preguntas abiertas. Y yo quería empezar así la reseña, digamos. Entonces la reseña la inicié a punta de preguntas. La primera pregunta parte del título del libro, ¿no? Que se llama Una ballena es un país, cómo amar este mundo, o cómo amar en este mundo. Entonces voy a leer como la reseña rápida. ¿Cómo amar este mundo? ¿Qué lugar ocupamos en él? ¿Cuál es nuestra mirada sobre lo que nos rodea? Estas preguntas sirven como punto de partida para este libro que rescata Pequeña Bestia, una editorial independiente colombiana. Con un estilo que se mezcla el ensayo, el conocimiento científico y la poesía, Isabel Zapata nos invita a detenernos en otras formas de existencia. Nos lleva a mirar más allá de nuestra perspectiva antropocéntrica para explorar las vidas de tardígrados, cachalotes, rinocerontes, caracoles y demás habitantes de estas páginas en las que jamás sabremos que aman las ballenas, pero sí que su corazón es del tamaño de un coche pequeño. Con más preguntas que respuestas, este libro se hace necesario para recordarnos que el amor por el mundo y sus habitantes comienza con entablar una relación más horizontal que nos permita, como señala la autora en el ensayo que abre el libro, cuestionar nuestros vínculos con los animales y las creencias en las que descansan, con la intención de tender puentes de empatía que solo la literatura es capaz de provocar. Y quería leer ahora un fragmento del ensayo inicial de Isabel, que me parece pues, como muy bonito y que le da un poco de sentido a todo. Este es el último párrafo de la primera página y continúa hasta el segundo párrafo de la segunda. Montaigne basó su elogio a los animales que desarrolla en su apología de Raimundo Saunde en un escepticismo radical hacia la superioridad del ser humano. ¿Se puede concebir algo más ridículo que el hecho de que esta criatura fracasada y miserable, que ni siquiera puede mandar sobre sí misma, se diga dueña y señora del universo?
considerar a los animales como seres inferiores a nosotros, dice Montaigne, y yo lo suscribo, no solo es cruel, es ridículo. Escribí Una ballena es un país con esto en mente, en un intento por decir aquello que el lenguaje de la academia o del activismo no me habían alcanzado para decir. Me interesaba sobre todo cuestionar nuestros vínculos con los animales y las creencias en las que descansan, con la intención de tender puentes de empatía que solo la literatura es capaz de provocar. Entonces, nada, un libro que llegó o que llamó mi interés por una presentación que hubo en la librería. Aquí estuvieron las chicas de Pequeña Bestia, acompañadas de Camila Charri, y la emoción, y otra chica que se me olvida el nombre en este momento, que era la que llevaba la conversación, y la emoción con la que hablaban de la experiencia de leer este libro, pues me contagió, y me lo terminé leyendo y lo terminé proponiendo como uno de los libros del año para la lista que busca Christopher. Bueno, ahí veo que Catalina ya lo tiene en sus manos. Fue una lectura ya previa desde este año, pues, reciente, o es a partir de... bueno, pues la lista. No, digamos, este año el libro salió y yo primero conocí Troika y luego creo que hay otro ensayo también muy bello de Isabel Zapata, que yo no sé si estará acá en Colombia, Alberto, que se llama Una alberca vacía, que justamente habla del Lumen, editado sobre eso. Y entonces también, como tú, Catalina, pues bueno, creo que si no has leído Una ballena es un país y te interesa el asunto de los perros, tienes que entrar definitivamente a Una ballena es un país, porque justamente, como decía Alberto y Isabel en el prólogo, pues explora sobre esa sensibilidad de los animales como de otra manera. Tiene un poema divino, mira, para Laika, la perrita que se mandaron al espacio y mataron. Entonces no, más como un interés justamente por narrar, sí, la perrita sacrificada en los viajes espaciales, pues un interés como por narrar esas otras o esos seres que no son humanos y esas órdenes que no pertenecen al humano, como narrarlos de una manera respetuosa, o no sé si respetuosa, digamos estéticamente interesante. Por eso terminé en Isabel Zapata y en lo que ha escrito. Sí, con lo que el fragmento que nos leía Alberto, pues me encuentro mucho ahí, porque es una reflexión que llevo de hace varios años. O sea, si bien yo creo que como humanos tenemos una sensibilidad hacia los otros seres vivos, esa sensibilidad ha sido muy, muy dada desde la superioridad, más que desde la convivencia en un mismo espacio. Y aparte del tema de los perros, he estado muy, muy interesada en la vida de lo mínimo, de lo pequeño, o sea, de observar, con más interés. Poema, dime. No, que hay un poema maravilloso sobre los tardígrados, que son estos osos de agua que son unas criaturas microscópicas casi, ¿no? Entonces... A mí se me ha vuelto una celebración encontrar especies, o sea, me he vuelto rescatista de orquídeas caídas. No soy la señora que se roba piecitos, sino la señora que cuando llueve y se caen las orquídeas, me las traigo a mi casa, las recupero, las vuelvo a enredar, porque orquídea suelta, orquídea muerta, como dicen los que cultivan orquídeas, pero también con los animales y leyendo, o sea, yo termino con ustedes acá y yo hago ya el encargo de Troika y de Una ballena es un país, porque no solamente es eso, no solamente es el interés y porque es una parte de una investigación que estoy haciendo para algo que voy a escribir, sino que me interesa más ese asunto porque también he considerado que el afán ambientalista que hemos tenido los seres humanos ha sido un afán egoísta de seguir conservando un planeta para que nosotros como especie podamos seguir permaneciendo, no el conjunto. O sea, es que esto se sostenga, la naturaleza, los animales, para que el ecosistema que necesitamos para vivir los humanos se sostenga. No es un asunto del espacio que compartimos. Entonces,
por ahí me quiero mucho meter sin una mirada tampoco complaciente o condescendiente como Ana, porque a veces también pasa eso como cuando abordamos poblaciones que son históricamente vulneradas o pues así, como que a veces la mirada del que no está dentro de ese grupo puede ser un poco como muy más política que la verdadera relación que nos une, que es el respirar y el estar aquí en este espacio. Entonces sí, que bueno esta coincidencia con Isabel Zapata y que ustedes coincidieran acá con su reseña y pues creo que están antojados, yo bajo en estar antojado. Sí, es que me suscitaba oyéndolos a ustedes hablar y no sé, de pronto Alberto, en calidad de librero, si ha notado como esta profusión últimamente de obras, ya sean ensayísticas o poéticas o propiamente narrativas, en donde el tema de la relación hombre-naturaleza, en un sentido antropológico, quiero decir, es muy constante. Y escuchando pues como la conversación en torno a este texto de Zapata, pensaba también en Niña Pájaro Glaciar de Mariana Matija, pienso en La Mata de Isabel Hernández y María Isabel Rueda, con Eliana Hernández, perdón, y María Isabel Rueda. Es decir, a mí en particular como profesor universitario también me ha comenzado como a llamar mucho la atención cómo al interior del ejercicio crítico estas perspectivas ecocríticas cada vez ganan más terreno en las maneras de leer estas obras. Entonces me preguntaba era si ustedes se han notado como un incremento de esto, si hay en efecto como una predilección por parte de los lectores de obras que aborden esta temática, o si es algo, digamos que relativamente marginal con respecto a las demás temáticas. Yo creo que es una respuesta a preguntas que tiene la gente, ¿no? Precisamente cómo habitamos el mundo de una manera distinta o diferente. Hay un libro que acaba de ganar ahorita el Premio Nacional de Novela, creo que fue. Claro, el de María Ospina también, sí. De María Ospina, ¿no? Solo un poco aquí. Y hay algo que me llama la atención de estos libros, de todos estos libros, y es que son libros que parten de la imposibilidad de conocer o de tener una certeza sobre qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Qué es lo que está pasando por la mente de pronto de estos otros habitantes del mundo. Y en este libro de Una ballena es un país, hay un poemita que se llama Teoría del caos, que son una serie de postulados, y en el postulado 14 hay uno que a mí me gusta mucho, que dice básicamente: Wittgenstein dijo que no podríamos entender a los leones aunque ellos pudieran hablar, ¿no? Entonces, como partir de esa imposibilidad, pero sí interés sobre pues las otras maneras de existir en el mundo, creo que era una necesidad que había y que pues ahora el mercado editorial está aprovechando de alguna manera. Hay para Catalina también, que está interesada en este asunto como de las cosas pequeñas, que decías, como de esa belleza de las cosas pequeñas, hay un libro que no salió este año, pero es un libro al que yo vuelvo todos los años, es del 2017, que se llama Las canciones de los árboles, de David George Haskell. Échale o échenle los lectores, si están interesados en este asunto, una mirada, porque yo siento que explora esto como de esta belleza de lo minúsculo y una poesía botánica que, bueno, que yo llevaba muchísimo tiempo sin leer. Es una cosa muy, muy bella. Creo que hay varios libros de él que son como conocidos, pero bueno, de pronto me pasaré por donde Alberto a hacerle un par de encargos. Y precisamente por ahí en esa detención en lo pequeño y aprovechando la reseña de poesía y a Lucía que está acá, la poesía creo que es de la literatura lo que más nos lleva a lo mínimo. No sé si Lucía comparta esta apreciación, pues es muy, muy personal, pero creo que en lo sensible y en lo no perceptible. Sí, sí, de acuerdo. Creo que hay un
Como decía mi maestra, como decía Diana Velesi, hay un ejercicio de contemplación sostenida en la poesía, ¿no? Y creo que esa definición me gusta mucho porque es la observación constante hasta que esa naturaleza de lo cotidiano también nos llame la atención, nos convoque de una manera diferente, ¿no? Pienso en la biblioteca del papá de Frank y pienso en que tal vez haya sido parte del mobiliario de la casa, como lo cotidiano, lo que uno pasa y ve, pasa y ve, pasa y ve, y es parte de una especie de ruido blanco, ¿no? Y el padre deja de estar y esa biblioteca cobra otro significado, ¿no? Ese detalle de detenerse a mirar porque ahora cambia la percepción. No sé si me dejan leer ese poema porque me parece un poema tan hermoso que obviamente no va a ser igual a la lectura que puede hacer Frank, pero trataré de hacerle honor Por favor, al no, pero poema. por favor. Trataré de hacerle honor. Dale. Desarmando la biblioteca de mi padre. Duele mucho desarmar una biblioteca, ser consciente de que estás destruyendo lo que el amor, la paciencia y el rigor unió. No hay nada más triste que bajar un libro de un estante, meterlo con otros en el fondo de una caja y sellarla por meses, tal vez años. Todos esos volúmenes que fueron deseados y amados y que no volverán a ser leídos con la misma entrega y el mismo entusiasmo. O quizás sí, pero a mí me gusta pensar que los libros extrañan el olor de mi padre y la manera en que él los tocaba y subrayaba. Quien toca los libros ahora soy yo, y no para leerlos, sino para meterlos en cajas, esas cincuentena de cajas amontonadas por el apartamento como urnas funerarias. Llevo 2 semanas concentrado en esta tarea sepulcral. Yo, que había supuesto que la biblioteca quedaría para toda la eternidad en el cuarto trasero del apartamento de mis padres. Incluso fantaseé que vendrían en peregrinaje sociólogos e investigadores de todas partes del mundo a tocar sus libros, que la biblioteca sería una especie de santuario, pero aquí me tienen sudando, rompiéndola en pedazos y metiendo los libros en cajas que una vez cobijaron juguetes, cervezas, latas de aceite. Alguien me propuso regalarlos o donarlos a bibliotecas, pero tuve pesadillas recurrentes en que los maltrataban, les rompían el espinazo y que quedaban relegados al olvido, tosiendo como asmáticos por el polvo que tragaban, abandonados a su suerte en los confines de una amarga biblioteca universitaria. Así que los sigo guardando en cajas y cada vez quedan menos libros en los estantes y dentro de poco estarán vacíos y entonces vendrán por los estantes, pintarán las paredes y colocarán el abanico, la cama y la almohada. Este poema me parece bellísimo, es uno de los poemas que más me conmueve del libro. No sé si los demás tuvieron oportunidad de leer el libro de Frank. No, ya está en la lista. A manera de... Hoy está cumpliendo 2 meses, perdón, de haber fallecido mi papá y hasta hace poco me encontraba en la misma labor, exactamente, como haciendo labores arqueológicas, a ver en la gran cantidad de cajas que tenía de libros que servía y que no. Así que a título personal, muchas gracias también por evocar algo ahí íntimo con esa lectura de Frank Baez. Muchas gracias, Lucía, por compartir. Por favor. Con mucho Sí, gusto. creo que pasa por ahí, como que uno te oía y era como estar recorriendo con este, me imagino que volver a pasar la mano, por eso que ya le ha tocado pasar en estos tiempos, en estos 2 meses. Bueno, pues, lo siento mucho, pero qué bueno que la poesía llega de esta manera en este momento de tu vida.
Y me recuerda también, estuve trabajando con una autora en su libro Rituales de apareamiento de, hoy estoy con nombres, ustedes saben, con Margarita Borrero, un cuento en ese libro que se llama Álbum Familiar, precisamente el parte de su madre la inspira, como la realidad pues te da ese paso a la ficción, ustedes lo saben, y es entrar en todas las cosas familiares, las coincidencias y las no coincidencias, pero ese asunto de pasar por la memoria, que quizás uno diga la memoria está viva en uno, pero cuando te enfrentas a esas cajas, a esas cosas guardadas, hay otro, no solamente un repaso de lo que fue, sino de lo que quizás uno no conocía. Y te dan nuevos descubrimientos de esos seres cerca de uno, que a veces puede ocurrir que pueden ser completos desconocidos o que nos damos cuenta que tanto en realidad nos parecemos a ellos. Gracias, Lucía, por esa lectura de este poema de Frank. Yo pues les tengo mi reseña. Hay una claridad que tuvo que hacer Christopher en el especial. Nosotros hicimos un especial de los mejores libros del año, de 2024, pero hay una excepción con 2 libros, que es Las Niñas de Naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara, y el libro que yo reseñé, que es El Cielo de la Selva, de Elaine Vilar Madruga. Estos libros que fueron de finales de 2023 llegaron a Colombia en 2024. Entonces, por eso lograron entrar a la lista. Este es mi libro, es la otra edición que es previa, tiene otra carátula. Menos mal me tocó esta que me gustó mucho. Yo soy muy cansona con las tapas de los libros. Yo sé que eso puede ser como un poco un defecto, pero porque es como, mira la esencia, no las apariencias, pero yo me enamoro también de los libros por sus tapas y por los colores que tienen. Entonces, este es un poco raro. Este libro es como, yo lo pongo ahí en la reseña, se los voy a leer y les hablaré de él porque no lo había leído, fue una asignación de Christopher para él. Una mujer huye de la violencia de militares y narcos a través de la selva con su hija pequeña y otra que lleva en el vientre. En el linde de esa espesura verde aparece como refugio una hacienda abandonada. Superados el miedo de la huida y el temor de que el lugar fuera reclamado por sus antiguos dueños, empieza a ocurrir el milagro. El dios de la selva les provee alimento según los deseos manifestados de la madre, primero fruta, luego carne. Un día, la selva les entrega un niño y ahí se revelará el secreto del milagro. La selva da y hay que retribuirla. Las mujeres parirán y criarán hijos para alimentarla. En este universo distópico, con referencias a la realidad social latinoamericana, transcurre esta historia del terror caribeño en un realismo mágico enmarcado en el gore, con un acontecer siniestro encarnado en personajes deshumanizados. En esta historia, en la que es inevitable pensar en el cuento de la criada de Margaret Atwood, Vilar Madruga inserta como un grito y un desgarro las diversas realidades de las mujeres en la sociedad, la maternidad, el sometimiento, los cuerpos femeninos al servicio del sistema, de un poder ajeno, de un dios. A mí me sorprendió mucho esta novela porque yo soy fanática de la distopía, a mí me encanta el fin del mundo, me encanta lo apocalíptico, me encantan la monstruosidad que puede surgir en los seres humanos, más allá de monstruos que vengan del exterior, aunque también me gustan mucho los aliens, pero esa transformación interna ante situaciones de fin de mundo, o sea, del fin de la existencia. De hecho, el libro en algún momento me hizo pensar en El Señor de las Moscas, cómo lo que puede ser en algún momento una solución se vuelve una guerra del nivel más descarnado. Y esta historia, es que es sorprendente, o sea, el asunto de cómo la autora logra poner en esa ficción distópica el asunto de la maternidad y de cómo las mujeres creamos, bueno, las que paren yo no, pero tienen hijos para entregarlos y alimentar. Y acá, que es una figura de esa selva, Dios, que te provee, ahora las mujeres tienen que entregarle esos hijos. Es
como les decía, es un realismo mágico gore, porque es que acá esto es absolutamente descarnado, es terrorífico. En reseñas que vi de otras personas decían que sufrieron mucho por el terror que imprime la novela en su narración. Así que a quienes les guste este tipo de historias tan raras que se salen como de esta narración contemporánea que está más enfocada en la autoficción o en historias más cotidianas, de los amores más cotidianos o de lo que nos pasa, esta mujer se mete de lleno en un universo que no nos imaginábamos. A mí me pasa todo el tiempo en la lectura del Cielo de la Selva, me pasa García Márquez, me pasa Juan Rulfo, este asunto como de estos escenarios así, pero acá están elevados a un nivel mucho más allá, mucho más fantástico. Entonces, si no lo han tenido en el radar, esta novela, El Cielo de la Selva dice Elaine, yo no sé si leerla en español o Elaine, Vilar Madruga es cubana y tremenda autora, tremenda novela que me tocó para este año reseñar. Y no sé si de pronto Catalina o Juan Esteban quieran leer alguna parte también para que vayamos cerrando o que tengamos ahí como otro antojito de sus libros. Y bueno. Yo no tengo Troika por aquí a la mano, entonces le dejo la palabra a Juan Esteban. No, pues es que estaba tratando de buscar uno de los pasajes concretos en donde se notara, por ejemplo, las desavenencias con las ediciones posteriores de la novela, pero me cogiste así a calzón quitado, como decimos aquí en Medellín. No, y yo también, o sea, yo también es que yo me cogí con los canales abajo porque también quería leer algo, pero es que tengo como tanto y no lo señalé para esta transmisión, entonces, bueno, qué bueno que Lucía y Alberto lo hicieron. Y esto, pues, esto era la conversación a la que los quería invitar y gracias de verdad. Yo sé que cuadrar la agenda de 5 personas es, bueno, de 4, pues porque yo tengo más tiempo libre aquí en Berriondo, pero cuadrar a 4 personas, en el caso de Lucía, pues que está en otro horario, tú en este momento estás en Argentina, ¿cierto? En Argentina, sí. Muy allá, porque tú estás en la Patagonia. En la Patagonia, sí. En este momento en mi casa en el sur, sí. Invitarnos a una librería tipo Wilborada por allá. Entonces, no, muchísimas gracias, Lucía, Catalina, Juan Esteban, Alberto. Qué rico que nos unan los libros, que ustedes se conozcan también, que esto abre posibilidades de más encuentros y de más conversaciones. Ahí también queda cada uno en el radar de cada uno. Y pues bueno, pues para tenerlos al año entrante otra vez en el especial de los 50 libros, como jurados, como escritores de reseñas, o si van a publicar, pues qué bueno que también, ¿no? Que lleguen a ese top de los 50 mejores libros del año. Muchísimas gracias. A ti. Gracias a vos. Muchas gracias a ti, Catalina. Un abrazo para todos también, un placer haberlos conocido igualmente. Igualmente. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.